Comenzamos en el puesto número 10 con la película del 2007 Control, dirigida por Arthur Corbijn, y esta película se centra en la figura de Ian Curtis, quien fue el cantante de la mítica banda Joy Division, banda que sacó su primer disco en el año de 1979 y solamente sacó 2 discos nada más. Es correcto. Lamentablemente el cantante de esta banda, Ian Curtis, sufría de epilepsia y también era maníaco depresivo, sufría de depresiones, y la película narra en cierta manera todo el trauma que sufrió esa vida atormentada de Ian Curtis, esa corta vida de Ian Curtis y la corta existencia de Joy Division, que solamente duró 2 años. Y después Joy Division, los 3 restantes integrantes de Joy Division formaron lo que es ahora el New Order, banda también pionera en el sonido electrónico. Pero esta película es en excelente blanco y negro, se centra en la figura de Ian Curtis y es una extraordinaria película, fuerte, muy conmovedora. En el puesto número 9 vamos a ir un poquito más atrás para meternos, si se quiere, en unas tantas historias legendarias del punk. Y es con la película del año 86 de Alex Cox, Sid and Nancy, protagonizada magistralmente, aquí no cabe otro parangón, por Gary Oldman. Es su primer gran papel, haciendo el papel del gran bajista de la agrupación de Sex Pistols, Sid Vicious, y la relación con su novia de entonces, la norteamericana Nancy Spungen. Fue una relación bastante caótica, traída de los pelos, como decir John y Yoko, pero bajo efectos de drogas a más no poder, al punto que la historia real narra, no estamos contando películas, es un suceso real. Nancy Spungen es encontrada muerta en el año 1979. Aparte de una sobredosis, también hubo un episodio de violencia y de un crimen bastante fuerte. Sid es llevado a juicio, etcétera, etcétera, y antes de que se le dictara sentencia, muere por una sobredosis, ¿verdad? Y otro dato curioso es que ese único álbum que grabaron los Sex Pistols, la grabación de las canciones no está, Sid Vicious no está, era otro bajista. Sid Vicious entra después. Es correcto, el bajista de las grabaciones de Sex Pistols era Glenn Matlock. Sid Vicious entra a destruir la banda. Correcto. A terminar de destruir. Sí. Bueno, en el puesto número 8 tenemos a la película de 1998 dirigida por Todd Haynes, que es Velvet Goldmine. Velvet Goldmine es simplemente una recreación del glam, la famosa época del glam rock de los años 70, cuya cabeza indiscutible fue el señor David Bowie. Sin duda. Y la película es una fantasía en torno a David Bowie, con un personaje, con un alter ego de David Bowie que aparece en la película, e inclusive aparece Ewan McGregor haciendo una especie de papel de Iggy Pop. De Iggy Pop, correcto. Y la película básicamente toma algunos retazos de la vida de David Bowie y los mezcla con ficción y hacen una película deslumbrante, una película bien psicodélica que capta de una manera magistral, digamos, la época glam, ¿verdad? Y todo el significado que tuvo el glam en el movimiento, ese movimiento musical en los 70, y creo que lo lleva a un nivel contemporáneo. En el puesto número 7 tenemos una de las películas más cómicas que se han inventado, basadas en el rock, dirigida por Rob Reiner del año 1984, que es This is Spinal Tap. This is Spinal Tap trata sobre una banda ficticia llamada Spinal Tap, donde se muestra todo lo que simbolizaba las bandas de metal de los 80, con los excesos, los amplificadores enormes, los monstruos. Aquí vemos influencias de bandas como Iron Maiden, bandas como Black Sabbath, el propio Van Halen, que mencionó en su momento, Judas Priest. Cuánta banda puede existir, pero claro, dentro del colectivo, porque de hecho esto es una colaboración entre Rob Reiner y unos cuantos expatriados, por decirlo de una forma, de lo que fue esa gran máquina de risa llamada Monty Python. No, es un falso documental. Exacto, de una banda que se llama Spinal Tap. Y lo curioso de esta película, que fue hecha en el año 84, es que esta película profetizó, fue profeta en lo que se iba a convertir el movimiento del glam rock, pero en Estados Unidos. Es correcto. Que generó bandas como Poison, Rat, Bon Jovi, que después todo aquello que tuvo un comienzo excelente se transformó en una repetición, en bandas que se copiaban, sonaban todas iguales,
todas se vestían igualito. Banda cliché. Sí, banda cliché. Usaban la misma laca de cabello para pararse los pelos. Y la película profetizó todo esto. Sí. Bueno, llegamos al 6 y con una gran película del gran director Cameron Crowe, Casi Famosos, del 2000. Y Casi Famosos es una película autobiográfica porque Cameron Crowe cuando fue adolescente fue reportero de la revista Rolling Stone, de la famosa revista Rolling Stone, que ahorita está en decadencia, pero es otro tema en discutir. Pero en aquel momento sí, la revista Rolling Stone, en la década de los 70, era una revista muy importante, muy vanguardista, y la película narra las vivencias de este reportero que sigue una banda, se le encomienda seguir una banda en una gira, y allí vemos todo ese mundo del movimiento del rock de los 70, muy en la onda de Led Zeppelin, de Deep Purple, ese tipo de banda. Y bueno, es una película maravillosa. De hecho, Kate Hudson, la hija de Goldie Hawn, estuvo nominada a Mejor Actriz de Reparto por esta película, y ahí esa película la convierte a ella en estrella. En el puesto número 5 tenemos una adaptación, si se quiere libre, de la clásica historia del fantasma de la ópera, que es El fantasma del paraíso, dirigida por Brian De Palma en 1974 y protagonizada por Paul Williams. Esta trata un poco sobre la historia de un músico al cual un dueño de un teatro le roba una canción para utilizarla en su inauguración, en el Teatro del Paraíso. Y debido a que tuvo un accidente y tuvo un proceso de desfiguración en la cara, se convierte en esa suerte de fantasma de la ópera que acosa a las personas que se encuentran allí. Hay una mezcla como entre semiterror con rock, en cierta forma que estamos presenciando aquí. Porque tenemos la música de Paul Williams, si bien Paul Williams no era un rockero, como decir Ozzy Osbourne, pero sí hacía sus cuestiones de pop rock. Incluso el compositor de una obra como por ejemplo We've Only Just Begun para The Carpenters. Pero sin embargo lo interesante está no tanto en el uso de la música, yo siento en este aspecto, sino más bien en la dirección de Brian De Palma, como siendo un heredero del trabajo de Hitchcock, cómo pudo adaptar dos elementos dispares, como sería el rock, que en aquel entonces se empezaba a meter un poco en las aguas del terror, como lo inició Black Sabbath, como lo continuó Judas Priest y demás otras bandas, pero además darle ese toque de teatralidad, se quiere anticipándose a lo que vendría después en los 70, como por ejemplo alguien como Meatloaf, que mezcla esa teatralidad con ese sentido de terror, como Alice Cooper también lo hacía en los 70, también con sus giras de las guillotinas, los efectos, las cabezas cortadas, todos esos detalles. Esto es lo interesante que tiene El fantasma del paraíso. Bueno, en el puesto número 4 tenemos una película que ya mencionamos en un anterior programa de Do Versus Cine, que se trataba de los musicales. Los musicales, correcto. Y entra también aquí porque es Tommy, la película de Ken Russell de 1975, que no es más que la adaptación fílmica del disco de 1969 de la mítica banda de Who. En esta película, en la cual también aparece Jack Nicholson. Correcto. Aparece Eric Clapton. Aparece Tina Turner. Elton John, con Elton John, de color. Que de hecho Elton John interpreta la canción más famosa de la película, que es el Pinball Wizard. Correcto. Y la historia de Tommy gira en torno a un niño autista que se convierte en campeón de pinball. Para los que no sepan qué es pinball, el pinball es la famosa maquinita que hay, la vemos mucho, que hoy en día aquí están ya no hay casi maquinitas. Si las encuentran será en versión digital. Y extraño que conseguirán, ¿no? La famosa, con la pelotica y esto, se convierte en un campeón de pinball. Y es una excelente película, es un musical de principio a fin, canciones de principio a fin, y con una puesta en escena espectacular. ¿Okay? Y es una película, es un clásico irrepetible de la música rock, y es una película que hay que verla. En el puesto número 3 tenemos un gran clásico de los 60 y de la música rock de todos los tiempos, y que en su oportunidad el crítico Andrew Sarris catalogó como el Ciudadano Kane de las películas musicales. Esta es sin lugar a dudas A Hard Day's Night de los Beatles. Lo curioso en el caso de A Hard Day's Night viene dado por lo siguiente. El manager de la banda, Brian Epstein, firmó un contrato para hacer una película musical pensando que los Beatles iba a ser un fenómeno pasajero y no iba a pasar nada. Contratan a un director, Richard Lester, que venía de hacer publicidad, para que creara la imagen visual de los Beatles. Y contratan a un guionista llamado Alun Owen para que creara un poco los perfiles de los personajes, que eran básicamente John, Paul, George y Ringo. Pero en el proceso, además de la fama que ya tenían los Beatles, la película se convirtió en un clásico porque no solamente reflejó
lo que era el boom de la Beatlemanía en el año 64, sino que además perfiló en pantalla lo que serían las personalidades reales de cada uno. Richard Lester inició en cierta forma la estética de los videos musicales. Bueno, A Hard Day's Night es la primera película de rock. Literalmente la primera gran película de rock. La primera película. Y la primera que hicieron los Beatles, después vendrían Help, después vendrían Yellow Submarine, después vendrían Magical Mystery Tour y Let It Be. Bueno, seguimos en el puesto número 2 y otra película que también ya hablamos de ella, estuvo también en ese conteo de las películas musicales. Y aquí está la de 2, que es The Wall, de 1982, dirigida por el gran Alan Parker. Y también, igual que Tommy, es una adaptación fílmica del gran disco de Pink Floyd del año 79, cuyas canciones fueron, el disco fue todo escrito por Roger Waters, el bajista de Pink Floyd, y es un homenaje que hace Roger Waters al ex miembro de Pink Floyd, Syd Barrett, el cual tuvo que ser echado de la banda porque tenía graves problemas de droga y aparte de eso tenía una tendencia a la paranoia, a la esquizofrenia, y este disco básicamente gira en torno a él. Es una de las mejores películas, no solamente de rock, sino mucho más allá, de las películas musicales. Y de hecho creo que la pusimos casi en el top 10, el top 5, top 5 de las películas de mejores de todos los tiempos. Y aquí entra de calle. Sí, de calle. Porque es una película de las mejores películas de rock que se han hecho y es un clásico imperdible. Puesto número 1 de las 10 películas más importantes sobre el rock está sin lugar a dudas uno de los mejores trabajos de dirección que haya hecho Oliver Stone en toda su carrera, aparte de Platoon y Wall Street, y aparte de JFK. Y es sin duda The Doors del año 1991, protagonizada por Val Kilmer. Más bien, no diré protagonizada, más bien Jim Morrison encarnándose en la piel de Val Kilmer. El fantasma lo poseyó. Morrison vino del más allá, se encarnó en Val Kilmer y se convirtió en Jim Morrison. Porque literalmente llevar todo el mare magnum que fue la vida y la carrera de The Doors y por extensión la vida de Jim Morrison y de su novia Pamela Courson, interpretada magistralmente por Meg Ryan, es algo que se ve y no se cree. Y hablo por experiencia propia, yo tuve la oportunidad de verla en su época en pantalla grande y literalmente salir de la sala de cine drogado. Yo también. Por el efecto es tan poderoso, la música es tan subyugante. De hecho, hay momentos en que el propio Val Kilmer canta con su propia voz. Sí, hay momentos. Donde no se hubo sobregrabación ni nada, sino él canta su propio voz y uno siente que está viendo a Jim Morrison en persona. Y creo que es una de las películas en la historia del cine más infravaloradas que he visto yo. O sea, la película, hoy en día sí la película ha querido, ya es una película de culto, ¿no? Sí. Pero en el momento que la película fue estrenada, no tuvo el valor que para prácticamente 30 años de su 30 años. Lo que sí pasó fue que la música de The Doors agarró otro vuelo. Es cierto. Y nuevas generaciones conocieron a los Doors y debo decir que se volvieron más populares que de lo que eran. Es correcto. A partir de la película.